Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en casa. Para nosotros, como cada viernes y domingo, es una bendición, un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Gracias damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos sigue a través de esta transmisión del servicio online de la comunidad cristiana El Camino Cali. Quiero invitarte ahí donde estés a que juntos podamos elevar una oración al Señor en esta hora antes de compartir la palabra del Señor. Hemos estado adorando, alabando, glorificando al nombre del Señor. Todos unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ahora quiero invitarte a que todos nos unamos en oración a fin de que Dios hable a nuestros corazones. Así que quiero invitarte ahí donde está a que juntos podamos orar en esta noche. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias, Señor Dios, porque en tu bondad y en tu misericordia tú hablas a nuestros corazones. Tú ministras nuestras vidas y nuestras almas. Oramos en esta hora, Señor, a fin de que tu palabra en esta noche produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena y santa voluntad. Señor Dios, de experimentar, anhelar, desear un cambio y una transformación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor Dios, por cada familia que está al frente de la pantalla, Señor. Gracias, Señor Dios, por cada familia que está a través de su dispositivo, escuchando y observando este servicio, que se une con nosotros, Señor, en una misma fe y en un mismo espíritu, oh Dios de la gloria, en esta hora. Les bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de ellos y oramos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra y nos hagas sensibles al oír tu voz. Amén y amén en esta hora. Bien, quiero invitarle a que usted ahí en casa pueda tomar su Biblia, encender su Biblia y pueda dirigirse al Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Por ahora téngalo ahí en Lucas capítulo 15 en esta hora de la noche. Durante estos días tuve la oportunidad de compartir y de reflexionar con el pastor Iván, quien es nuestro pastor dentro de la misión, lo que debería significar este tiempo para la iglesia en términos generales. Esa fue la plática que sostuvimos. La conclusión a la cual llegué después de hacer este ejercicio de reflexión y de interacción con él es que este es un tiempo para retornar nuevamente a la presencia del Señor Jesús. No podemos negar que en el último tiempo un buen número de creyentes optó por desarrollar su propio sistema de creencias. Muchos de ellos se alejaron de las congregaciones. Dejaron de congregarse, de pertenecer al cuerpo de Cristo dentro de una iglesia local para construir, para encontrar sus propias vías de espiritualidad, las cuales en muchas ocasiones les permitieran sentir y experimentar a Dios por sí mismos. Ahora, en la construcción y en la búsqueda de esas vías de espiritualidad, algunos creyentes terminaron construyendo su propio universo religioso, donde todo gira alrededor de lo que ellos creen, de lo que ellos consideran, mas no en torno a lo que la palabra de Dios ordena, frente a lo que la palabra de Dios dice. Por ende, en vez de acercarse al Señor Jesús, en vez de acercarse a Dios, terminaron alejándose del Señor. Vivimos en tiempos donde aún los creyentes se han alejado de Dios y de su palabra. También se han alejado de sus promesas y, por supuesto, de su santidad. Esto hace que el retornar a la presencia de Dios en este tiempo sea la necesidad más sentida que tiene la iglesia. La necesidad más sentida, escuche muy bien esto, que tiene la iglesia, a mi manera de ver las cosas, no es económica. Y no desconocemos que hoy en día hay situaciones económicas que no son fáciles para las congregaciones. Tampoco creo que la necesidad más sentida de la iglesia en este tiempo es que vuelvan a aperturar los templos. Y creo y sé que hay una necesidad de poder abrir nuevamente las puertas de las iglesias, porque ese es el ideal, el podernos congregar para juntos alabar y glorificar al nombre del Señor dentro del templo.
Pero si regresamos, y quiero que preste atención a esto, si regresamos hoy sin haber vuelto nuestro corazón al Señor, de seguro volveremos a hacer lo mismo que hacíamos antes de la cuarentena y en las mismas condiciones que lo hacíamos. Hacíamos la obra de Dios sin Dios y el cristianismo sin Cristo. Por eso creo que la necesidad más sentida antes de que las otras necesidades sean solucionadas es la de que como iglesia podamos volver nuestro corazón al Señor Jesús en este tiempo. Creo que este es un tiempo para reflexionar. Creo que este es un tiempo en el cual debemos reflexionar acerca de nuestra necesidad de volvernos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Tenemos esa profunda necesidad. Ahora, en la Biblia hay una parábola precisamente que habla acerca de la importancia, escuche muy bien, de regresar. Y no solamente nos habla acerca de la importancia de regresar a Dios de todo corazón, sino que también nos da las razones por las cuales usted y yo debemos retornar al Señor en este tiempo. Esta parábola es la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Para ello quiero invitarle a que vaya a Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, por favor, y leamos versículos del 17 al 20 inicialmente. Y no cierre su Biblia porque estaremos desarrollando a través de esta parábola. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Por favor, lea conmigo. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y he aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Amén. Esta es una porción de la parábola del hijo pródigo. Y dentro de esta palabra, dentro de esta parábola, el Señor Jesús nos ilustra tres razones por las cuales usted y yo debemos retornar nuevamente a su presencia. La primera de ellas es porque nos hemos desviado del rumbo. En esta parábola, el Señor Jesús narra cómo un hijo viene a solicitar la herencia a su padre antes de que éste fallezca. Siempre se espera, lo normal es que alguien fallezca para que luego sus hijos o sus herederos puedan reclamar la herencia. En esta ocasión parece que este joven tiene tanto afán por la herencia que no está ni siquiera dispuesto a esperar a que su padre muera. Así que lo correcto era que él esperase que su papá muriese para luego tomar la parte de la herencia que le correspondía. Sin embargo, él no lo hace. Lo que este joven hace es apresurarse y antes de que su padre fallezca, va y le solicita que por favor, por adelantado, le dé la herencia. Es como si le estuviese diciendo algo así como: papá, no tengo tiempo para esperar que te mueras. Necesito la parte de mi herencia. Creo que este joven había perdido el rumbo. Ahora, la Biblia dice que frente a la solicitud que el hijo hace al padre, el padre le responde. Y el padre le da la parte que le corresponde. Usted puede observarlo a partir del versículo 14. Antes, versículo 12. Y vemos cómo el padre le entrega la parte de la herencia. Pero es lo que me llama la atención profundamente de este texto. Y es que después de que el padre le entrega la herencia, dice la Biblia, a los pocos días lo vendió todo. Todas las personas que saben de comercio, todas las personas que trabajan en el área comercial o que tienen algún tipo de negocios, saben muy bien que para vender algo bien vendido, al mejor precio y a un buen postor, bueno, la gran verdad es que tiene que esperar tiempo. Se requiere de tiempo para hacer una buena venta.
Parece que este muchacho no tiene mucho tiempo, así que vende todas las cosas en pocos días. Sugiere la idea entonces de que vendió las cosas muy rápido al primero que apareció. Ahora, dice la Biblia que no solamente lo vendió todo, sino que se lo gastó todo. Y no deja nada por si su proyecto no resulta bien y tuviera que a lo mejor regresar de nuevo. La Biblia dice que este joven se marcha a la ciudad, a las tierras lejanas, a las tierras donde había muchísima diversión, muchísimos placeres. Ahora, la razón por la cual el hijo pródigo quería su herencia era porque deseaba vivir su propia vida, porque deseaba vivir bajo sus propias reglas, bajo sus propias condiciones, creencias, argumentos, ideas, conceptos. Sin ningún tipo de normas familiares, quería estar lejos de la supervisión de su padre. Así que fue atraído, fue seducido por los goces que el mundo le ofrecía, que las tierras lejanas le ofrecían. Ahora escuche la expresión en el griego, la cual es traducida como derroche, se traduce literalmente de tal manera que no ahorró nada. Es decir, este muchacho tomó todo ese dinero y lo malgastó, absolutamente todo en placeres. Dio rienda suelta a su corazón y decidió vivir la vida que él creía que debería vivir, que era el ideal para vivir. Ahora, los resultados de estas acciones, no se hicieron esperar. La forma de vida que él optó, las consecuencias no se hicieron esperar. El texto nos declara que después de que hubo malgastado absolutamente todo, su panorama fue completamente sombrío. Una situación desesperanzadora. Quedó sin nada, sin amigos, sin trabajo y con una gran hambruna en toda la ciudad a cuestas. Así que en medio de esta situación, él decide reflexionar. Y es allí, en ese punto, escuche esto, donde el hambre y la necesidad hacen su aparición, es que él reflexiona. El texto nos lo hace, nos lleva a comprender esa idea. La Biblia dice, o el texto nos lo deja ver a través de la siguiente expresión. ¿Cuál? Volviendo en sí. Es como si por esta experiencia la persona pasara de un estado de locura a uno de cordura. Ahora, escuche esto, mientras que el ser humano viva para sí mismo y viva entregado a sus pasiones y a sus placeres, vive en una especie de locura. No es sino hasta el momento en el que que viene el momento de dolor, de sufrimiento, que él entiende que la realidad de la vida es otra, es completamente distinta. A lo mejor muchas personas no han visto nada bueno dentro de toda esta situación que estamos viviendo de aislamiento social, de cuarentena, de pandemia. Pero creo que si hay algo positivo detrás de todo esto, es que esto, de una manera u otra, se ha convertido en el freno para la vida de muchas personas, quienes venían en un río y en un desenfreno total. Y es en medio de estas situaciones, muchas veces de quebranto, de dificultad y de dolor, donde ellos han hecho un alto para reflexionar acerca de su vida familiar, acerca de su vida emocional, acerca de su vida familiar, acerca de lo que han estado haciendo con sus vidas. Y no es sino hasta en este momento que el muchacho entiende, cuando viene el momento de hambre y necesidad, los momentos sombríos, entiende que la realidad de la vida era otra, muy diferente a lo que él había pensado en su inicio. La vida sin Dios, estimado amigo y hermano, la vida sin Dios es un trastorno del diseño original. Del diseño del Creador.
No fuimos creados para vivir siendo esclavos de nuestro propio placer. Fuimos creados para adorar y honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Creador. Y en el hacerlo experimentamos el mayor de todos los placeres. Hay veces las personas se preguntan cosas como esta. No entiendo cómo un creyente se levanta un domingo temprano para ir a su iglesia. De hecho, una vez alguien me preguntaba acerca de eso. Me decía, no entiendo cómo una persona trabaja toda una semana y un fin de semana pudiéndose quedar dormido hasta tarde o poder salir y hacer otras cosas. Se levanta de temprano y decide ir a una iglesia y estar 2 horas en un lugar escuchando a alguien compartir de la palabra, predicar, dar un sermón. Muchas veces cuestionarle, confrontarle. No entiendo cómo una persona logra hacer eso y pasar un tiempo cantando y adorando. Y para las personas eso es difícil de comprender. Ellos no encuentran un sentido, una razón a eso. Pero quienes hemos creído en el Señor Jesucristo y quienes sabemos que fuimos creados para la gloria y la honra del Señor, entonces sabemos que en el adorarle y en el exaltarle encontramos nuestro mayor placer de vida. Y es allí donde la gente no logra comprender eso. Quienes vienen a la iglesia y adoran en la mañana y alaban y cantan, glorifican, levantan sus manos al cielo, es porque están disfrutando de esa profunda relación con el Señor. Ellos han entendido por la palabra, hemos entendido y comprendido por la palabra que el propósito por el cual Dios nos ha creado es para adorarle, es para honrarle. Y cuando nosotros lo hacemos, nos sentimos plenos, realizados. Su presencia se hace manifiesta en nuestras vidas, a nuestros corazones. Sentimos plenos. Su presencia llena nuestro ser. Su presencia da sentido a nuestras vidas. Pero cuando las personas están lejos de Dios y están viviendo vidas alejadas de Dios, jugando a ser los capitanes de su propia alma, por más placeres que experimenten, siguen sintiendo el mismo vacío en sus corazones. Vacío que tiene la forma de Dios y que solo es lleno en la vida del ser humano, solo es suplido cuando Dios entra a habitar por su espíritu en ese corazón. Y Dios entra a habitar en el corazón del hombre cuando éste reconoce la necesidad de Dios en su corazón. Así que si usted es de las personas que de una manera u otra ha estado experimentando ese vacío y esa sensación de soledad, de alejamiento, de distanciamiento de Dios, este es el momento para volverse de corazón al Señor. Para decirle, Señor, te necesito y quiero invitarte a que vengas y entres en mi corazón. Me hagas tu hijo. Que tú vivas en mí. Y cuando eso ocurre, tu vida cambia. Y comienzas a adorar al Señor. Y ese vacío desaparece. Y comienzas a experimentar uno de los más grandes placeres que puede existir. Y es el de tener una relación íntima y cercana con Dios. ¿Sabe? Este hijo pensaba que lo ideal era seguir los deseos de su corazón. Él pensaba que el ideal era tener una vida de placeres, una vida totalmente independiente del gobierno de su padre. Y mientras disfrutaba el pecado y preocupado por satisfacer sus anhelos, no veía realmente cuál era la condición de su vida. A lo mejor pensó que la solución de su vida y que la verdadera realización estaba en la capacidad de trabajar, de producir dinero, de experimentar todo tipo de placeres. Pero llegó un momento donde la consecuencia de su vida se hizo presente. Llegó un momento donde la consecuencia de sus malas decisiones llegó sobre su vida. Y entonces fue cuando se dio cuenta acerca de la realidad de la vida. Pero fue en el momento en que él decide retornar a su padre lo que hace que él pueda ver las cosas de nuevo conforme a la realidad.
sin retorno a la paternidad de Dios, estaremos siempre en el mismo punto, en la misma perspectiva, en el mismo lugar. Y eso es importante comprenderlo. Y quiero que usted reflexione acerca de esto. Suponga que el hijo pródigo se hubiera sentado junto al comedero de los cerdos. Porque la Biblia dice, y la narración, el relato dice, que hubo tanta necesidad, hubo tanta hambre, que lo único que encontró empleo fue en alimentar a unos cerdos. Y aún fue tal el hambre que llegó a experimentar, tan la necesidad de alimentarse, que llegó un momento donde deseó aún comer la comida que comían los cerdos. Wow. Y estando en esa condición, el hijo piensa y reflexiona en la casa de su padre, en todo lo que ahí está ocurriendo, y ve la verdadera realidad acerca de lo que es la vida. Y así que entonces, estando allí junto al comedero de los cerdos, hace una oración. Ahora, escuche esto. Si él hubiese hecho la oración y tan solamente hubiese orado, ¿de qué hubiera servido? O supongamos que allí también hubiese llorado y lamentado su condición. ¿Qué cambio hubiera logrado? La oración y el llanto eran buenos, claro que sí, y eran necesarios. Pero siempre y cuando la acción de retornar al corazón del Padre, siempre y cuando la acción de devolverse a su casa, siempre y cuando la acción de venir al Padre estuviese presente. Pero solo el llanto y solo la oración sin una acción no hubiesen podido cambiar las cosas. Si vamos por el camino equivocado, escucha, estimado amigo, si te has alejado de Dios, hermano, si en este tiempo de la cuarentena que has estado allí, de pronto has llegado a la conclusión hoy en día de que te has alejado de tu vida devocional, de tu vida espiritual, de una manera u otra sientes que te has enfriado espiritualmente, que has dejado de orar, que has dejado de leer la palabra, que te has aislado del Señor. Si eso ha estado ocurriendo en tu vida y eres de las personas que dicen, es verdad, no estoy haciendo las cosas como debería hacerlas, me he alejado del Señor, o antes de esta misma situación te habías alejado del Señor, no solo basta con decir Señor, hacer una oración y decir quiero volver. Y tampoco es suficiente con decir con lágrimas llorando quiero volver. Es necesario volver, es necesario actuar, es necesario levantarnos de la condición de donde estamos y caminar de regreso nuevamente a la presencia del Señor. Y eso te quiero animar y desafiar en esta noche. Ahora, la segunda razón por la cual es menester retornar en este tiempo es porque existe la necesidad espiritual de grandes proporciones. Porque existe una necesidad espiritual de grandes proporciones. El ser humano ha sido creado para cumplir un propósito y es el de darle gloria a Dios con su vida. Lo dije hace un momento. Pero cuando vivimos distantes de Dios, ese propósito, escucha muy bien, no se puede llevar a cabo. Y es allí cuando el ser humano ahonda cada vez más en su gran necesidad de lo que realmente da sentido a su existencia. El distanciamiento de Dios nos conduce a buscar y a valorar más lo que es efímero. Esa es una inclinación que tenemos, tal cual como lo vemos ilustrado a través de la historia del hijo pródigo. Hoy en día, esta es una tendencia que se acentúa mucho más que en otra época de la historia. Hoy en día se valoran más las cosas que las personas, el placer más que el deber. Y lo que tenemos mucho más de las bendiciones que en Cristo podríamos llegar a tener o a ser partícipes. Ahora, esta inversión de las prioridades es lo que está generando en este tiempo una necesidad espiritual de proporciones incalculables. De ahí la búsqueda espiritual tan fuerte que estamos viendo hoy, al punto que se ha llegado a buscar a Dios dentro de sí mismo.
Pero Dios ha sido y será siempre exterior a nuestra vida. Viene a habitar a nosotros y viene a habitar con nosotros solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cristo habita en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo, sin dejar de ser nuestro Padre que está en los cielos y nuestro Salvador celestial. Se ha ido a preparar un lugar en el cielo para cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Él y quienes aceptamos su invitación. Ahora, las personas hoy en día están encontrando cierta clase de alimento espiritual en medio de tantas religiones y filosofías de vida, pero no es el alimento espiritual apropiado e indicado para satisfacer la necesidad del alma humana. De la misma forma que aquel hombre solo tenía a su alcance unas algarrobas que, aunque se podían comer, no eran el alimento que en sí necesitaban, ¿sabe? Y no era tampoco el alimento que había en la casa de su padre y que él podía comer. Lo que satisface el alma humana son realmente los manjares espirituales que Dios puede proporcionarnos y que puede darnos. No es cualquier comida la que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra alma requiere. Es solo la comida que Dios nos puede dar. El ser humano sencillamente puede comer con ansias muchas cosas que el mundo le proporcione, pero eso no significa que supla plenamente su necesidad espiritual. Una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo no puede ser, escuche muy bien esto, sustituida por nada en el mundo. Y eso es una gran verdad. Por lo que inevitablemente usted y yo necesitamos retornar a la presencia del Señor. Usted y yo necesitamos volver nuestra mirada a Dios. El retornar a Dios solo será posible cuando el ser humano pueda ver su fracaso lejos de Dios. Solo cuando el ser humano puede reconocer su necesidad de Dios es que puede tomar la decisión de volverse a Él. La tercera y última razón en esta noche del por qué debemos retornar y que el Señor Jesús nos ilustra a través de esta parábola es porque la gracia de Dios nos llama a un despertar. Usted lo puede leer en el versículo 17 al 18. Cuando el joven vuelve en sí y ve la realidad de su condición y de la casa de su padre, es cuando entiende que su necesidad solo puede ser suplida en la casa de su padre, que solo su necesidad puede ser satisfecha en la casa de su padre. El hijo pródigo concluye que su padre era un hombre generoso y que servir en su casa era mucho mejor que la libertad en el país más lejano, en las tierras de los placeres. Es la bondad de Dios y no solo la condición de hambre espiritual en el hombre lo que conduce a al arrepentimiento. Solo cuando usted y yo podemos ver y observar la bondad de Dios es que volvemos nuestro corazón al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Si el joven solo hubiera pensado en sí mismo, en su necesidad, en su tragedia, en sus malas decisiones, en su hambre, en su soledad, seguro se hubiera hundido en la frustración, en el fracaso y en la desesperación.
Pero en medio de las circunstancias dolorosas, si hubo algo que ayudaron a este joven para tomar la iniciativa de levantarse e ir nuevamente a la casa de su padre, fue haber pensado en las bondades que había en el corazón de su padre. Era haber pensado en la bondad de la casa del padre. Él pensó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Una muy buena decisión. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y una y otra vez lo diré en esta noche. No tan solamente es necesario orar, quebrantar nuestro corazón delante de su presencia, solamente añorar, recordar, ver lo bueno y bondadoso que es Dios, sino que hay que tomar la buena decisión de levantarse, de accionar y de regresar nuevamente a la presencia del Señor. El mensaje que el Señor Jesús quería darle a los religiosos de aquel momento que se le oponían era que Dios en su misericordia, en su bondad, no nos trata como lo merecemos, sino como lo necesitamos. ¿Sabe? El hijo pide ser tratado como un jornalero, pero el padre en su misericordia lo trata como un invitado de honor. Y es esta actitud de extraña misericordia y de sublime gracia que los religiosos de aquella época no podían tolerar, no podían concebir en su mente. Y es la misma que nos hace, escuche, quedar asombrados hoy en día y maravillados cuando aceptamos retornar a nuestro amado Padre Celestial. Por eso quiero invitarle a que tome la decisión de poderse levantar y volver nuevamente al corazón de Dios. Y permítase experimentar de la gracia y de la misericordia abundante del Señor para con su vida. A lo mejor pueden haber personas que me escuchan en esta hora que se han alejado del corazón de Dios, que de una manera u otra dejaron a un lado la instrucción de Dios para ellos jugar a ser los capitanes de su propia alma, de su propia vida. Y hoy en día se han dado cuenta que se han alejado de Dios y que tienen una necesidad de retornar a Él. Pero algunos se sienten culpables, otros se sienten avergonzados, otros a lo mejor dudan en regresar porque piensan que Dios a lo mejor al retornar les va a regañar, les va a condenar, les va a juzgar, les va a señalar. Pero permítame decirle que no es así. Dios no te va a señalar, a condenar, a juzgar, todo lo contrario. Él te espera con sus brazos abiertos para manifestarte una vez más de su asombrosa gracia, misericordia y perdón. El perdón de Dios está dispuesto para tu vida. Él sabía que eso iba a ocurrir, que te ibas a alejar, que te ibas a apartar de su presencia. Fue precisamente por eso que Él mismo vino y se hizo hombre, habitó dentro de nosotros y fue en sustitución por ti y por mí a la cruz del Calvario y murió por nosotros, para que hoy pudiésemos retornar nuevamente a Él, para que hoy pudiésemos regresar de nuevo al Señor y poder hallar y poder obtener el perdón de nuestros pecados. Así que quiero animarte que ahí donde tú estás puedas levantarte y regresar nuevamente al corazón de Dios a través de la oración, del arrepentimiento en esta noche. Una persona puede sentir la carga de la culpa, del pecado tras sus espaldas. Pero escuche esto. Si en esta noche usted logra comprender esta verdad acerca de Dios, que Cristo vino y murió por nuestros pecados y nuestras transgresiones, a fin de que usted y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados por ese sacrificio, entonces de seguro usted se va a levantar y va a retornar a Dios. Creo que es muy importante que usted comprenda esta verdad. Si usted no logra comprender esta verdad, entonces nunca se acercará a Dios. Su culpa no lo dejará, su vergüenza no lo dejará acercarse al Señor. Pero si en esta hora usted comprende que fue precisamente por esa razón que Cristo vino y murió por nosotros, para perdonar nuestros pecados, entonces de seguro usted se levantará y podrá pedir perdón a Dios y retornar nuevamente al Señor. El salmista en el capítulo 130, en el versículo 3 al 4, dijo: si mirares a los pecados
¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otras palabras, pensar en lo que somos y en lo que hemos hecho contra Dios sin considerar su misericordia es una consideración inaguantable, inmanejable. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero si como hijos miramos acerca de quién es nuestro Padre, de cuál es su bondad y de cuán grande es su misericordia y su capacidad para perdonarnos, entonces nos podremos levantar y como aquel hombre decir: en la casa de mi Padre aún los jornaleros comen mejor, están mejor que yo. Así que me levantaré e iré y le diré a mi Padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. Y mire esto, con cuánta claridad, pero con cuánta claridad este hombre logra apreciar el carácter bondadoso de su Padre. Y es aquí donde comienza el retorno a Dios en el corazón de una persona. Porque usted me podría estarse diciendo o preguntando: bueno, usted está hablando acerca de retornar a Dios, pero ¿cuándo comienza ese retorno? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida para retornar al corazón de Dios como iglesia es que recordemos cuán bondadoso, misericordioso es Dios para con nosotros, para con sus hijos, para con su pueblo. No se centre tan solamente en lo que no ha hecho bien. Creo que esta es hora de mirar lo bondadoso y lo misericordioso que es Dios. Y cuando una persona comienza a pensar de manera correcta acerca de quién es Dios, entonces de seguro se levantará y retornará nuevamente, va a retornar al corazón de Dios, se va a acercar a su presencia. ¿Sabe? El hijo pródigo conocía muy bien que ningún jornalero se acercaba a la casa de su padre y salía con las manos vacías. Él pensó que si podría ir como jornalero pidiendo misericordia, entonces la misericordia se le otorgaría. Él comprendió que el menor en el reino de los cielos es mayor que los príncipes de este mundo. Que como expresó el salmista en el capítulo 84, versículo 10, mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dijo el salmista. Ahora, para este joven, lo mejor ya no estaba en el mundo. Ya lo mejor no estaba en las tierras lejanas del placer. Ahora, lo mejor estaba en la casa de su padre. Por lo tanto, no valía la pena cambiar la ciudadanía del reino de Dios por la de este mundo. Y creo que de una manera u otra esa es la lección que debe quedarnos en esta hora. No vale la pena cambiar la ciudadanía del reino de Dios por la de este mundo. Concluyo en esta noche diciéndole lo siguiente: si te has alejado del Señor, si has estado distante de Dios, si tu vida ya no arde en la pasión y en la devoción por Dios, sino que te has alejado de Él, juntamente con alejarte de Él, has tomado malas decisiones y has hecho todo tipo de cosas que desagradan a Dios. Por algún momento has sentido la necesidad de volver a Dios, pero has sentido temor de volver, o te has sentido demasiado culpable como para volver. Sin embargo, en esta noche, yo quiero invitarte que independiente de eso, puedas mirar las misericordias y las bondades del Señor. Y cuando tú veas lo bueno, amoroso y misericordioso que es el Señor, entonces de seguro te levantarás del lugar de donde estás y decidirás ir nuevamente al Señor. Hoy te animo a volver a Dios, a acercarte nuevamente al Señor. Que todo este tiempo que estamos viviendo de aislamiento sirva para reflexionar acerca de nuestra necesidad de volvernos a Dios y podamos hacerlo de nuevo en esta noche.
quiero que juntos oremos al Señor y tomemos la decisión de volver a Él. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor Dios, hasta aquí, en la vida de cada persona. Ahora suplicamos, Señor, que tú ayudes a todos aquellos que de una manera u otra se han alejado de tu presencia. Oramos, Señor Dios, para que tu bondad y tu misericordia les sea revelada a su corazón, como lo fue al pródigo, a fin de que ellos puedan tomar la decisión de levantarse, Señor Dios, y volver a tu presencia. Pedir perdón, Señor. Suplicar, Dios de la gloria, poder estar nuevamente en tu presencia. Y de seguro, Señor, encontrarán una respuesta positiva de parte tuya. Encontrarán, Señor, que el perdón para sus pecados está allí y que el amor y la gracia tuya serán manifestadas nuevamente sobre la vida de ellos. Bendigo la vida de cada persona que hoy toma la buena decisión de volverse a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en casa. Les invitamos a que pueda estar pendiente de todas las actividades a través de nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Comunidad Cristiana El Camino. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, YouTube@Cali Camino. Sé nuestro amigo en Facebook, @El Camino Cali 1. Síguenos en Instagram, @El Camino Cali. Una comunidad con corazón.